El aire acondicionado zumbaba en la sala de juntas de Grupo Empresarial Vázquez en el Distrito Financiero de Madrid. Era un martes de septiembre, uno de esos días donde el calor del verano aún se aferraba a la ciudad. Diego Romero, de 31 años, entró a la reunión pensando que sería otra evaluación trimestral rutinaria. Llevaba 4 años trabajando como contador senior. Había recibido 2 ascensos, y su jefe directo, Fernando Ortega, siempre lo había considerado su empleado estrella. Pero cuando entró, la atmósfera estaba equivocada. 3 personas lo esperaban. Fernando con expresión tensa, la directora de Recursos Humanos con una carpeta cerrada frente a ella, y un hombre corpulento que Diego no conocía, pero que tenía seguridad corporativa escrito en todo su lenguaje corporal. «Diego, siéntate», dijo Fernando evitando su mirada. El estómago de Diego se contrajo. Algo estaba muy mal. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz sonando más segura de lo que se sentía. La directora de RRHH, Carmen Ruiz, abrió la carpeta y deslizó varios documentos a través de la mesa. «Señor Romero, hemos descubierto irregularidades graves en las cuentas que usted maneja. Específicamente, una transferencia de 10,000 euros a una cuenta externa no autorizada». Diego sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «¿Qué? Eso es imposible. Yo no...». Los registros muestran que la transferencia se realizó desde su terminal, con su contraseña, el pasado viernes a las 17:43. Interrumpió el hombre de seguridad. «Tenemos los logs del sistema. Su firma digital está en la transacción». Diego agarró los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba, una transferencia de 10,000 euros a una cuenta que nunca había visto. Y sí, mostraba su ID de usuario. «Esto no tiene sentido», dijo su voz subiendo. «Yo no hice esta transferencia. ¿Alguien debe haber usado mi cuenta? ¿Revisaron si hubo algún hackeo? ¿Acceso no autorizado?». Fernando finalmente habló, pero su tono era frío, decepcionado. «Diego, confié en ti, te di responsabilidades, te defendí ante la junta directiva cuando otros dudaban de tu juventud. ¿Y así me lo pagas?». «No fui yo», exclamó Diego, sintiendo pánico trepar por su garganta. «Fernando, me conoces. Llevo 4 años aquí. ¿Por qué iba a robar 10,000 euros y dejarlo tan evidente?». «Las personas desesperadas hacen cosas desesperadas», dijo Carmen. «Sabemos que tienes deudas estudiantiles, que tu padre está enfermo. Eso no me convierte en ladrón». Diego golpeó la mesa, haciendo que los papeles saltaran. El guardia de seguridad dio un paso adelante, en posición defensiva. «Señor Romero, necesitamos que nos entregue su tarjeta de acceso, su laptop corporativa y cualquier documento de la empresa. Efectivo inmediato. Tenemos derecho a presentar cargos criminales, pero si coopera y devuelve el dinero, consideraremos resolver esto internamente». Diego los miró incrédulo. Esto estaba sucediendo. Realmente estaba sucediendo. «No tengo el dinero porque no lo robé», dijo con voz quebrada. «Por favor, investiguen más. Revisen las cámaras, los accesos al servidor, algo». «Hay un error». Fernando negó con la cabeza, con algo parecido a la lástima en sus ojos. «Ya investigamos, Diego. La evidencia es clara». «Lo siento, pero no tengo opción. Estás despedido, y si no devuelves el dinero en 48 horas, presentaremos una denuncia formal ante la policía». El mundo de Diego se derrumbó. Se levantó aturdido, entregó su tarjeta de acceso y su laptop. Mientras caminaba por la oficina escoltado por seguridad, sintió las miradas de sus compañeros. Algunos con lástima, otros con juicio, todos susurrando. Ana, su compañera del cubículo de al lado con quien había tomado café incontables veces, apartó la mirada cuando pasó. Javier, con quien había celebrado ascensos, lo miró como a un extraño. En el elevador, solo con el guardia de seguridad, Diego vio su reflejo en las puertas metálicas. Un hombre de 31 años, traje gris de Zara, corbata que su madre le había regalado en su cumpleaños. Un hombre honesto que acababa de ser etiquetado como ladrón. Cuando salió del edificio a la luz cegadora de septiembre en Madrid, sacó su teléfono y llamó a su padre. «Papá, necesito un abogado». Los siguientes meses fueron una pesadilla kafkiana. Diego contrató a un abogado con dinero que no tenía, endeudándose aún más. El abogado, un hombre cansado llamado Héctor Morales, revisó el caso y fue brutalmente honesto. «Diego, la evidencia técnica está en tu contra. Los logs muestran tu usuario, tu contraseña, tu terminal. A menos que encontremos pruebas de que alguien más tuvo acceso, esto es casi imposible de defender». «Pero yo no lo hice», repetía Diego como un mantra. «Te creo», dijo Héctor. «Pero el sistema legal no funciona con creencias, funciona con pruebas». La empresa presentó cargos. Diego fue arrestado. Pasó una noche en una celda que olía a desinfectante y desesperación. Su madre lloró cuando lo vio en la audiencia preliminar.
Su padre, débil por el tratamiento de quimioterapia, apenas pudo mantenerse en pie. El caso se volvió conocido en círculos empresariales de Madrid. Contador de Grupo Vázquez acusado de desvío de fondos. Su nombre apareció en artículos online, en foros profesionales. Su reputación quedó destruida. Ninguna empresa lo contrataría. Envió 127 currículums en 3 meses. Las pocas entrevistas que conseguía terminaban cuando buscaban su nombre en Google. Veo aquí que trabajaste en Grupo Vázquez, decían los reclutadores con esa pausa incómoda que significaba «ya sé lo que hiciste». Fui falsamente acusado, respondía Diego. Estoy luchando para limpiar mi nombre, pero la sombra de sospecha era suficiente. Nadie quería arriesgarse. A los 6 meses, Diego trabajaba de repartidor de comida con Globo. El mismo hombre que había manejado cuentas de millones de euros, ahora entregaba hamburguesas por 8 euros la hora. Pedaleaba por las calles de Madrid bajo el sol abrasador del verano y la lluvia helada del invierno, con una mochila térmica en la espalda y vergüenza en el alma. Su novia, Laura, con quien llevaba 3 años, lo dejó. «No puedo con esto, Diego», dijo entre lágrimas. «Mi familia pregunta constantemente. Mis amigas me miran con lástima. No sé si eres inocente o culpable, y eso me mata». «Soy inocente», juró él. «Laura, por favor», pero ella ya había tomado la decisión. Se fue, llevándose con ella los planes de boda, de hijos, de futuro. Diego cayó en depresión. Perdió 12 kilos. Dejó de ver a mis amigos. Su mundo se redujo a repartir comida, dormir, ir a audiencias judiciales que nunca avanzaban. Pero en el fondo de esa oscuridad, algo cambió. Una noche, después de entregar un pedido en un edificio corporativo moderno, Diego vio a ejecutivos saliendo de sus oficinas riendo, viviendo la vida que él había perdido, y en lugar de sentir envidia o autocompasión, sintió determinación. «No voy a dejar que esto me defina», se dijo a sí mismo. Comenzó a estudiar por las noches, cursos online de ciberseguridad, auditoría forense, detección de fraudes. Si el sistema le había fallado, él aprendería a ser mejor que el sistema. Trabajaba de repartidor de 12 p.m. a 8 p.m. Estudiaba de 9 p.m. a 2 a.m. Dormía 4 horas. Lo hizo durante un año completo. 2 años después de su despido, Diego tenía 5 certificaciones internacionales en ciberseguridad y auditoría forense digital. Había aprendido a rastrear transacciones, identificar patrones de fraude, detectar accesos no autorizados. Ironías de la vida. La acusación falsa lo había convertido en experto en detectar falsedades. Consiguió su primer trabajo legítimo en una pequeña firma de consultoría que se especializaba en auditorías de seguridad para startups. El dueño, un ex-hacker llamado Rubén, leyó sobre su caso y, sorprendentemente, vio potencial. «O eres el ladrón más estúpido del mundo o eres inocente», dijo Rubén. «Y los ladrones estúpidos no obtienen 5 certificaciones en 2 años. Te doy una oportunidad». Diego trabajó como poseído. Cada caso que resolvía, cada brecha de seguridad que encontraba, era una prueba más de su competencia. Su reputación comenzó a cambiar, pero en círculos pequeños, especializados. A los 3 años de su despido, Diego fundó su propia empresa, Romero Security Consulting. Empezó desde su apartamento de un dormitorio con un cliente, pero ese cliente quedó tan impresionado que lo recomendó a otros. 4 años después de aquella reunión devastadora en Grupo Vázquez, Romero Security tenía oficina propia en el barrio de Salamanca, 15 empleados y contratos con empresas que facturaban millones. Diego se había especializado en algo muy específico: detectar fraudes internos en empresas. Había convertido su tragedia en expertise. Una tarde de octubre, Diego recibió un correo electrónico que hizo que su corazón se detuviera. «Estimado señor Romero, somos Grupo Empresarial Vázquez. Hemos experimentado irregularidades en nuestras cuentas y nos han recomendado sus servicios como el mejor auditor forense de Madrid. ¿Estaría disponible para una consulta? Atentamente, Carmen Ruiz, directora de Recursos Humanos». Diego leyó el correo 3 veces. Carmen Ruiz, la misma mujer que lo había despedido. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Su primer instinto fue rechazar. Pero luego pensó mejor, aceptó la reunión. Diego llegó a las oficinas de Grupo Vázquez en un traje de Hugo Boss, maletín de cuero genuino, con la confianza de quien ha construido su imperio desde las cenizas. La recepcionista no lo reconoció. ¿Por qué lo haría? Hace 4 años era un empleado acusado. Hoy era un consultor contratado. Carmen Ruiz lo recibió en la misma sala de juntas donde había sido despedido. Si ella lo reconoció, no lo demostró inicialmente. «Señor Romero, gracias por venir. Tenemos un problema serio.
Hemos descubierto que faltan aproximadamente 47,000 euros de nuestras cuentas en los últimos 6 meses. Las auditorías internas no encuentran la fuente. Diego abrió su laptop profesional. Distante. Entiendo. Necesitaré acceso completo a sus sistemas, logs de los últimos 2 años y entrevistas con el personal clave del departamento financiero. Carmen asintió y comenzó a coordinar. Fue solo cuando revisaba la lista de empleados que Diego vio el nombre, Javier Molina, su antiguo compañero de cubículo. Todavía trabajaba allí, ahora como contador senior, la posición que Diego había dejado vacante. Diego pasó 3 días en las oficinas de Vázquez haciendo su trabajo meticulosamente. Revisó logs, transacciones, patrones de acceso, y entonces lo encontró. Los robos eran sofisticados, pero seguían un patrón. Pequeñas cantidades transferidas a cuentas fantasma, pero siempre los viernes por la tarde. Y todas las transacciones tenían algo en común. Se realizaban desde terminales cuyos usuarios habían dejado sus sesiones abiertas. Diego profundizó más. Revisó los logs de acceso físico al edificio. Y ahí estaba. Javier Molina tenía un patrón de quedarse tarde los viernes cuando la oficina estaba casi vacía, pero necesitaba más pruebas. Instaló software de monitoreo con autorización legal y esperó. El siguiente viernes, a las 18:30, cuando la mayoría del personal se había ido, las cámaras capturaron a Javier sentándose en la terminal de otro empleado que había olvidado cerrar sesión. En 12 minutos realizó una transferencia de 3,000 euros. Diego tenía todo lo que necesitaba. Llamó a una reunión urgente el lunes. En la sala estaban Carmen, el nuevo director general. Fernando se había jubilado el año anterior. El jefe legal y Javier Molina, quien entró confundido, sin saber por qué había sido convocado. Cuando Javier vio a Diego, su rostro palideció visiblemente. «¿Diego? ¿Qué haces aquí?» «Trabajo aquí», respondió Diego con calma. «Bueno, como consultor. Me contrataron para encontrar quién está robando dinero de la empresa». El silencio en la sala era denso. Diego abrió su presentación. Mostró los logs, las transacciones, los patrones de acceso, las grabaciones de seguridad. Con cada diapositiva, Javier se hundía más en su silla. «El culpable», concluyó Diego, «es Javier Molina. Ha robado aproximadamente 47,000 euros en los últimos 6 meses usando la misma técnica que usó hace 4 años para robar 10,000 euros. Y culparme a mí». Carmen se puso de pie, su rostro una mezcla de shock y horror. «Señor Romero, Diego». «¿Eres tú? El Diego Romero que despedimos hace 4 años», completó Diego. «Sí, soy yo. Me acusaron, me despidieron, me arruinaron la vida por un crimen que no cometí. Y ahora tengo pruebas irrefutables de quién fue el verdadero ladrón». Todos los ojos se volvieron hacia Javier, quien había comenzado a llorar. Yo lo siento», sollozó. «Necesitaba el dinero. Tenía deudas de juego. Pensé que si lo hacía una vez, pero no pude parar». «Diego, lo siento, yo no quería que me arruinaras la vida». Diego mantuvo su voz controlada, profesional, aunque por dentro hervía. «Perdí mi carrera, mi novia, mi reputación. Pasé 2 años repartiendo comida en bicicleta. Mi padre murió el año pasado creyendo que su hijo era un ladrón». La última frase quebró su voz. Carmen se llevó las manos a la boca. El director legal tomó el control. «Señor Molina, queda despedido de inmediato. Presentaremos cargos criminales. Señor Romero, esta empresa le debe una disculpa enorme y compensación por...» «No quiero compensación», interrumpió Diego. «Quiero 3 cosas. Primero, una carta oficial de la empresa admitiendo el error, exonerándome completamente y explicando que fui víctima de fraude interno. Esa carta será pública», el director asintió. «Segundo, quiero que revisen el caso de hace 4 años. Hay evidencia forense que podemos recuperar ahora con tecnología actual. Quiero que se reabra mi caso criminal y se cierre definitivamente». «Hecho», dijo el director legal. «Y tercero», Diego miró directamente a Javier, «quiero que entiendas que no te odio. Solo quiero que enfrentes las consecuencias de tus acciones, como yo tuve que enfrentar las consecuencias de las tuyas». Javier fue arrestado esa misma tarde. Diego salió del edificio de Grupo Vázquez con algo que no había tenido en 4 años. Vindicación. 3 meses después, Diego estaba en su oficina cuando llegó un sobre certificado. Era la sentencia oficial. Javier Molina, culpable de fraude y robo. 3 años de prisión. Y adjunto, la exoneración completa de Diego Romero con disculpas formales del sistema judicial. Esa noche, Diego fue al cementerio donde estaba enterrado su padre. Colocó una copia de la sentencia sobre la lápida. «Ya está, papá. Ya saben la verdad». Su teléfono sonó. Era un
mensaje de Laura, su exnovia. Vi las noticias. Siempre supe que eras inocente. Lo siento por no haberte creído. ¿Podemos hablar? Diego miró el mensaje largo tiempo. Luego lo borró sin responder. Algunas puertas, una vez cerradas, debían permanecer así. Caminó de vuelta a su coche, un BMW Serie 3 que había comprado el mes anterior. No por ostentación, sino porque finalmente podía. Manejó por Madrid, la ciudad que lo había visto caer y levantarse. Su empresa ahora tenía contratos con 23 empresas. Facturación anual, 2.1 millones de euros. Empleados, 18. Muchos de ellos personas que, como él, habían sido juzgadas injustamente y merecían segundas oportunidades. No era venganza lo que había logrado. Era justicia y algo mejor. Había convertido su peor pesadilla en su mayor fortaleza. Mientras las luces de Madrid parpadeaban en la noche, Diego Romero sonrió para sí mismo. No por lo que había perdido, sino por quién se había convertido en el proceso, porque a veces el sistema falla. Pero los que sobreviven al sistema se vuelven inquebrantables, y él era la prueba viviente.